que nuestro oído y nuestro corazón esté atento a la palabra del Señor, porque el Señor no ha terminado. Que el Señor les bendiga. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que el Señor es bueno? Amén. Gloria a Dios. Le voy a pedir que busque su Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 16, 7. Libro de los Salmos, capítulo 16, 7. Yo le digo que lo busque usted y yo no lo busco. Sí, es la emoción. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Amén. Bendeciré a Jehová que me aconseja y aún por las noches me enseña mi conciencia. A lo mejor ya ha oído este versículo usted. Bueno, una canción se oye también, ¿verdad? Y este es el versículo que agarré hoy para que el Señor nos enseñe. Vamos a darle gracias al Señor. Le damos gracias, Señor Jesús, en esta preciosa tarde, Señor, porque, Señor, nos sentimos, Señor, dichosos, Señor. Nos sentimos privilegiados, Señor. Nos sentimos, Señor amado, mi Dios, Padre, que tus brazos, Señor, Padre, en esta tarde, Señor, nos han abrazado, Señor. Nos sentimos, Señor Jesús, Padre Celestial, especiales, Señor, en este día, Señor. Por eso te damos gracias, Señor Jesús. Mi Dios, síguenos hablando, Señor amado, mi Dios, a través de tu palabra, Señor. Que podamos, Señor Jesús, Padre, en este día, Señor, agarrar, Señor, o arrebatar, Señor Jesús, Padre, lo que tú tienes para nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando yo le digo que tenemos de que agarrar o arrebatar, la Biblia dice también un versículo de que desde el tiempo de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Para agarrar la palabra del Señor tenemos que ser violentos, tenemos nosotros que ser agresivos. Aquí yo no sé, pero en las cosas de Dios usted no puede estar todo el tiempo así como que digamos tan pasivo. O se mete o se sale, o camina o se queda. Una de esas cosas van a pasar cuando nosotros empezamos a buscar de Dios. Y a mí no me pregunte, pero yo me he hecho varias veces la misma pregunta que a lo mejor usted se va a hacer. Y la pregunta que usted se va a hacer probablemente va a ser: ¿y por qué estamos hablando de lo mismo? ¿Por qué Dios, nos tiene lo mismo? Yo también me la he hecho esa pregunta. Y todavía no tengo respuesta. Aquí en mi corazón, allá en lo más adentro, yo sé por qué todavía estoy aquí, por qué todavía estoy entretenido hablándole a usted de lo mismo. Pero a veces en
en lo que es mi entendimiento, digo, debería de haber pasado ya por este lado, debería de estar en otra parte de la palabra del Señor. Esa pregunta me la he venido haciendo ya varias veces, pero también sé que pertenecemos a un Señor, y ese Señor es el que dice lo que nosotros hacemos. Y tenemos que alinearnos a su palabra, tenemos que alinearnos a sus deseos, tenemos que alinearnos a lo que Él quiere hacer con nosotros, si nosotros queremos el éxito. Así como cuando nosotros trabajamos, tenemos un trabajo, si nosotros somos pasivos, yo soy bastante, no soy así que digamos, ¿verdad?, tan agresivo ni nada de eso, pero en las cosas de Dios sí, le voy a decir que he empezado a arrebatar. Y Dios necesita gente arrebatadora. Pasé como un año y medio quizás en una fábrica trabajando, y entonces empezaron ya antes había trabajado en esa empresa, pero nunca había trabajado adentro, sino que había trabajado afuera, haciendo deliveries afuera. Y entonces en esta ocasión no había trabajo para hacer afuera, entonces, y yo estaba sin hacer nada, entonces y me ofrecieron un trabajo adentro en la compañía. Y les dije, claro, ahorita necesito trabajar. Y entonces empecé a trabajar. Y entonces salió una promoción y me dijeron, si tú quieres, tú puedes aplicar para esta promoción. Y era de trabajar como supervisor. Y dije yo tenía poco tiempo de haber entrado y tenía como 2 meses quizás cuando salió la promoción. Y las promociones en compañías grandes no salen muy seguido. Entonces me dijeron a mí, tienes que aplicar para que, o sea, si tú quieres ser supervisor, tienes que aplicar. Y entonces yo pensé y dije yo soy una persona nueva, hay gente aquí que tiene mucho más tiempo que yo, entonces pero voy a esperar a la próxima promoción, entonces hay que otra persona aplique. O sea, yo creo que yo tengo muy poco tiempo. Y bueno, había un muchacho que había entrado recientemente, tenía quizás unos 2 meses más que yo de trabajar ahí en ese lugar. Entonces él aplicó para la promoción y yo no apliqué. Y bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Le dieron el trabajo a él. Allí en el Warehouse había mucha gente que trabajaba por años, pero a lo mejor todos, así como yo, habían pensado que no era tiempo de promover, no era tiempo de que Dios o que la compañía me promoviera. Entonces se quedaron pasivos y no aplicaron. Pero ese muchacho aplicó y le dieron la posición. Y creo que todavía está trabajando ahí en esa empresa. Pero entonces yo dije, voy a esperar a la próxima promoción. Trabajé como un poco más de 1 año y nunca hubo otra promoción en ese tiempo. Nunca hubo otra promoción. Yo estaba como, vamos a decir, como quizás atenido puedo decir, pensando que no era el tiempo de eso, de mi promoción. Probablemente ese sea tu caso. Las iglesias están llenas de gente que ven que otros crecen, que otros superan obstáculos, pero se han conformado y se han quedado ahí nomás sentados, quizás esperando que haya otra promoción, pero viene otra promoción y tampoco se encuentran listos para poder ser promovidos. Y la vida va pasando, la vida pasa y pasa y pasa, y los años se van yendo. Alguien dijo, no tengo 50 años. Dijo, son 50 años que ya no tengo. 50 años que ya pasaron, que no podemos contar con ellos, no los tengo. Lo que tengo es lo que me queda de aquí para adelante. Lo que tengo, qué sé yo, puede ser 20 años, puede ser menos, puede ser un día, no sé, ¿verdad? Eso es lo que tengo realmente. O sea, no tengo 20 años, no tengo 50 años, no dispongo de ese tiempo
ya pasó. Y si no lo aproveché, lo perdí. El texto dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, y aún en las noches me enseña mi conciencia. No es culpa de Dios lo que tú estás pasando, no es culpa de Dios lo que yo paso. Él siempre planea bendecirnos, Él siempre quiere bendecirnos. Y aún cuando dormimos dice que Él nos aconseja. Entonces, dirá usted, entonces ¿por qué me pasan todas esas cosas? ¿Por qué me pasan, o sea, las cosas que me pasan? Si Dios está siempre ahí conmigo. Nosotros tenemos la decisión, yo siempre les he dicho, tenemos un libre albedrío y nosotros hacemos lo que queremos con el libre albedrío que Dios nos ha dado. La Biblia nos enseña que en el principio dice de que Adán y Eva, después que pecaron, tuvieron miedo y se escondieron, ¿verdad? Cuando Dios va al huerto del Edén, dice la Biblia que Dios anda buscando, ¿verdad? Adán, y, o sea, ¿dónde estás? Y entonces Adán está escondido debajo de unos árboles ahí, ¿verdad? Con Eva. Entonces, y le dice, ¿y qué le dice Adán? Le dice: me escondí, dijo, porque tuve miedo. Tuvo miedo. Después de que Adán, o sea, pecó, tuvo miedo. Antes, Adán caminaba por el huerto del Edén con Dios y él no se veía que estaba desnudo. Para él era algo natural caminar, o sea, con Dios. Vivía en el tiempo o en la dispensación de la inocencia. Entonces, para él no era malo, o sea, que él estuviera sin ropa. La conciencia de él estaba limpia. No había pecado en Adán ni tampoco en Eva. Pero cuando desobedeció, entonces entró el pecado en él. Y en lugar de ser agradable para Adán, la conversación con Dios no le era agradable. No era algo que él deseara tener. También nosotros encontramos también de que el profeta Elías, no les he dicho el tema, ¿verdad? El tema se llama No creas las mentiras. Entonces, y ese tema es el que hemos estado viendo en las células acerca de la mentira. Entonces, por eso yo le decía, yo no sé por qué, pero a veces tenemos que retroceder. A veces tenemos que retroceder en los temas, pero no me vea a mí que no soy yo. Dios quiere enseñarnos algo, Dios quiere enseñarnos algo. Yo siempre voy, mira, desde el día que salgo de aquí, yo voy pensando y le voy diciendo al Señor: Señor, ¿qué es el mensaje que voy a dar el domingo? Y el Señor casi rara vez me da a principio lo que yo tengo que dar, sino casi siempre me lleva de último. Y entonces, y me hace trabajar doble porque yo tengo que buscar la aprobación de la palabra que yo voy a traer. No voy a traer la palabra que yo quiera traer, tengo que traer lo que Él me revela, lo que Él quiere que yo traiga a su vida. Y entonces, y ahora nos encontramos en la mentira. No creas a la mentira, es el tema que tenemos ahora. Entonces, dice acá que Elías fue un profeta de Dios. Elías se le conoce como el profeta de fuego. Elías, la Biblia dice de que en ocasiones él decía que cayera fuego del cielo, y entonces, y más de una vez, creo que me parece que 2 veces, mató a 50 personas cuando cayó fuego del cielo. Él decía nomás que caiga fuego del cielo y los consuma, y caía fuego del cielo y arrasaba con todos los que estaban ahí y los consumía. Entonces, Elías también lo encontramos nosotros que dice: por mi palabra, dice, porque por decreto de Jehová se le había dado a él la llave. Entonces él dice: por mi palabra no va a llover por 3 años, 3 años y medio, 3 años. Y entonces, miren, el cielo se cierra y no llueve por 3 años, hasta que él vuelve y ora y dice: Señor, ¿verdad? Manda la lluvia. Cerró el cielo y lo abrió también. Pero
Entonces después también encontramos otra hazaña de Elías. Dice la Biblia que Elías retó a los profetas de Baal y los llevó a este lugar. Y trajo al pueblo también. Y le dijo, vengan y vean quién es Dios. Y entonces reta a los profetas de Baal y a los profetas de Acera. Y entonces, y le dice, el que sea Dios que conteste. Y va a contestar, dijo él, por fuego. Y empezó a preparar su altar. Entonces dijo él, pongan agua, pongan aquí, pongan allá. Y entonces prepararon todo. Y entonces él dijo, empiecen ustedes. O sea, empiecen ustedes. Les dijo, hey, ustedes son más y ustedes, ¿verdad? O sea, van a clamar, necesitan más tiempo y todo. Empiecen ¿verdad? A clamar. Y entonces dice la Biblia que en el tiempo que ellos estaban clamando y ellos estaban hablando y se llegó al mediodía y no pasaba nada. No había nada. Y entonces ellos empezaron a perder la paciencia. Y dice que se cortaban y todo, se cortaban con navajas, haciendo para que el sacrificio fuera más poderoso. Y entonces, se manifestara el Dios de ellos en ese lugar. Y Elías le decía, griten más fuerte porque parece que está dormido. Griten más fuerte para que se despierte. A lo mejor ha ido a tomar una siesta y todas esas cosas. Y entonces, y ellos se desesperaban más. Pero cuando fue Elías, dice que Elías clamó, ¿verdad?, a Jehová. Y dice que el fuego cayó del cielo y consumió todo el sacrificio. Y secó todo el agua, hasta las piedras que habían ahí, las quemó. Fue algo poderoso que pasó. Y dice de que él capturó a todos los profetas de Baal y a todos los profetas de Acera y los llevó y los mató y no dejó ni uno. Los mató a todos. Eran 850 personas. Tuvo una victoria grandísima. Tuvo una victoria, o sea, grande. Pero el siguiente día se levantó esta mujer, la esposa del rey. Y entonces le mandó una palabra. Y dijo, y lo amenazó, ¿verdad? Lo amenazó con matarlo. Entonces dice la Biblia que Elías agarró de ahí y huyó. Y se fue para una cueva. Se fue a encuevar, se fue a una cueva. Este hombre también huyó. Un hombre poderoso. O sea que Dios usado, bien usado por Dios. Se fue también y se metió en la cueva. Pero no solamente Elías, también pasó con los discípulos del Señor. Dice que el día que Jesús fue apresado, él estaba con sus discípulos ahí. Había pasado algún tiempecito que verdad que Pedro le había dicho que él iba a pasar también por el tiempo difícil que Jesús iba a pasar. Y le dijo Jesús, me alcanzarás después, ahorita. O sea, no, ¿verdad? Entonces, y dice, no, dijo Pedro, si es posible, yo muero, dijo Pedro, por ti. Y entonces él le dijo, Pedro, antes de que cante el gallo 3 veces, me habrás negado. Pero entonces cuando llegan y apresan a Jesús, entonces dice que Pedro sale corriendo junto con todos, huyendo de que, ¿verdad?, que habían apresado al maestro. Entonces todos se esparcieron y todos se corrieron y todos se fueron. Y si nosotros vamos a ver a estas 3 personas o a estos 3 grupos de personas que nosotros hemos estado viendo, corrieron y se escondieron y creyeron a una mentira. El enemigo fue y engañó a Adán y a Eva, y les dijo una mentira. A Elías también fue y les dijo una mentira. A los discípulos no los querían. A los discípulos no les querían hacer daño. Quien querían era Jesús. Era Él, no era. Los discípulos no podían pagar por nuestros pecados. Era el Señor Jesucristo el que iba a pagar. Así que también se corrieron y se fueron por una mentira. ¿Cuántas mentiras el enemigo nos ha traído a nuestra vida? ¿Y cuántas veces el enemigo nos ha dejado a nosotros sin la posibilidad de alcanzar una bendición que Dios tiene para nosotros? Muchas veces, por causa de una
mentira. Nosotros cada día estamos expuestos a recibir una mentira o un ataque del enemigo. El miedo y la duda están siempre presentes en las cosas que nosotros hacemos. Pero nosotros somos los que tenemos la última palabra. Nosotros somos los que decimos, esto lo dejamos entrar y esto lo dejamos ir. Muchas veces tomamos malas decisiones y por eso es que nos encontramos con problemas, porque abrimos puertas donde el enemigo, entra y saquea nuestra casa. Pero si nosotros no permitimos todas estas cosas o lo que el enemigo quiere hacer con nosotros, nuestra vida va a ser diferente y nuestra fe va a ser multiplicada. Y vamos a empezar nosotros a creer las cosas que Dios tiene para nosotros. Yo no sé qué es lo que tú o qué el enemigo a lo mejor está susurrando a tu corazón el día de hoy, después de que Dios te haya dado una palabra, después de que Dios te haya dicho algo de lo que Él quiere de ti. Para mí, una palabra de Dios, sea de bendición, sea de amonestación, sea una palabra de consuelo, para mí eso llena mi corazón. Porque un Dios tan poderoso como el nuestro se ha fijado y se ha parado y te ha puesto atención y te ha mirado. Y entonces y dice, mi hijo me necesita hoy. Mi hijo, al que yo he elegido, al que yo he recibido, le tengo que dar una palabra de consuelo, le tengo que dar una palabra de amonestación o una palabra de consolación. Él se tomó el tiempo para pensar en nosotros. La palabra de Dios es mayor que toda duda, que todo miedo, que todo sentimiento, que nosotros tengamos. Pero muchas veces nosotros desfallecemos y creemos más a las mentiras del enemigo, porque la palabra de Dios no abunda en nuestros corazones. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca, pero muchas veces, no hay esa palabra en nuestro corazón, no está lleno nuestro corazón de esa palabra, entonces no podemos hablar, ¿verdad?, la palabra del Señor como el Señor quiere que nosotros la hablemos. Cuando nosotros, dice la Biblia que cuando nosotros oímos la palabra del Señor, dice que nuestra fe es aumentada también. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero muchas veces también no nos exponemos a la palabra de Dios. Muchas veces preferimos ver otras cosas y no algo que nos edifique nuestra vida espiritual. Nosotros no podemos negar que estamos en este mundo, pero lo espiritual y lo físico tienen que caminar casi igual. Si nosotros como humanos tenemos que comer 3 veces al día, el hombre espiritual también tiene que alimentarse 3 veces al día. Amén. Pero, ¿qué le estamos dando? ¿A qué le damos más de comer? ¿A quién le damos más de comer? ¿Al hombre espiritual o al hombre natural? Creo que al hombre natural, ¿verdad? Daniel, dice la Biblia, que oraba 3 veces al día. Pero nosotros comemos 3 veces al día y oramos 1 vez al día. Y es una oración, ¿verdad? Una oración que dice por ahí, la oración del tirador. Una rodilla abajo, la otra arriba. El Señor, lo mismo que te dije ayer, te digo hoy. Amén. Y el Señor ya sabe lo que necesito. Y a veces nos pasa así. Tenemos que volver a la senda antigua, a la oración, la palabra y la búsqueda de Dios también. Eso nos va a hacer que nosotros despertemos y que el enemigo no nos gane la batalla. Fíjense que muchas veces el enemigo nos ha ganado muchas batallas a nosotros y sin haber peleado, sin pelear.
Porque el pueblo de Dios muchas veces huye antes de poner resistencia. Huye antes de pelear. A veces nos dicen algo y dicen, no, pues no, yo no quiero problemas. Yo mejor me voy. Mejor me voy de aquí, yo no quiero problemas. No, ¿qué van a decir los hermanos de mí? ¿Qué va a pensar la gente? Y yo les decía hoy, le digo a la gente, lo que la gente piensa en realidad no te va a beneficiar mucho. Piensa qué dice el que te hizo. Piensa qué dice el que dio la vida por ti en la cruz del Calvario. Piensa qué dice el que te creó y te ha dado un propósito en la vida. O sea, eso es lo que tenemos nosotros que pensar. ¿Qué va a decir él? ¿Qué va a decir él? La gente, nosotros, mire, por muchos años estuvimos en la casa llena de gente. Llegaban, comían y todo. Y entonces, cuando se llegan los momentos difíciles, ahí se acuerda usted de que tuvo un amigo, se acuerda que alguien estuvo con usted y usted dice, ¿y a dónde está ahora? Cuando a todos le ponen fuego, y esa persona es la primera en dice, yo prendo el fósforo. y échenle la gasolina y yo le pongo el fósforo para que se queme. Entonces, no quedamos bien de ninguna manera. Y digo, muchas veces nosotros queremos quedar bien con la gente y no queremos ser criticados, no queremos recibir nada, o sea, ningún oprobio. Pero mire, Dios nos ha puesto aquí en un lugar. A mí me gustaría quedar bien con usted. A mí me gustaría decirle a usted las cosas bonitas, cosas que usted, o sea, se sienta súper bien y que salga allá afuera, wow, ¿verdad? Y que salga brincando y que salga diciendo y que es como quiero el hermano García. Pues sí, a mí me gustaría. Pero eso no lo ayudaría a usted. A mí a lo mejor me ayudaría. Porque yo consigo, ¿verdad?, que ser popular. Porque yo consigo que usted me aprecie. Porque yo consigo un regalo para esta Navidad con usted. Pero no es ese el fin. O sea, Dios no me ha puesto a mí para eso aquí. Dios no me ha puesto a mí, ni Dios lo ha puesto a usted aquí en este lugar para que venga y me traiga regalos a mí, porque yo no nací en Navidad tampoco, yo nací en agosto. Así que cualquier día es bueno. Cualquier día es bueno para mí. Así que no estoy aquí porque usted me regale, no estoy aquí porque verdad quiera que usted me haga popular, no estoy nada de eso aquí. Estoy aquí porque Dios me puso aquí en este lugar. Dios me puso aquí. Y yo lo que quiero es que usted crezca conmigo. Yo lo que quiero es que Dios saque ese tesoro que hay en usted. Amén, que hasta el día de hoy quizás no lo ha podido ver, quizás no lo ha podido sacar. Entonces, eso es lo que yo quiero. Yo quiero que Dios cumpla el propósito en mi vida. Y así como dice, ¿verdad? El escudo que está aquí o el logo que está ahí, que seamos nosotros esa resurrección, que seamos nosotros parte de que la gente pueda resucitar, que sus sueños puedan ser realidad, que sus sueños se activen, que sus sueños se aviven, que logre el propósito que Dios tiene para su vida. No es mi propósito. Yo no lo traje a usted aquí. No tengo eso para traerlo a usted hasta aquí. Por eso Dios dijo que lo iba a mandar a usted, pero yo no tengo eso para traerlo a usted. Yo no tengo ningún imán secreto ni nada por el estilo que lo haga que usted venga. El único que lo ha traído a usted es Dios. Ahora, yo tengo un propósito aquí en este lugar. Y tengo un problema también. Y no es, ¿verdad?,
tengo un problema porque a mí me gustaría quedar bien con usted, pero no puedo quedar bien con usted. Y Dios dijo que va a traer gente para ser restaurada aquí en este lugar. Y entonces yo lo que estoy viendo es que el trabajo, ¿verdad?, se va a multiplicar porque yo tengo que trabajar con usted también. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Mire, solo con el hecho de que Dios lo haya tomado en cuenta a usted para estar aquí en este lugar, solo con el hecho de que Dios se acuerde de usted, ya eso ya es ganancia. Ya eso ya es ganancia. Hay mucha gente que yo creo que nunca Dios se ha parado a verlo porque nunca ha tenido una palabra de parte de Dios. Y verdad, y caminan quizás por su propia fuerza, porque yo no sé cómo nosotros podemos caminar si no tenemos una palabra de Dios, o sea, una palabra que Dios te dé, y aunque así sea una amonestación. Y alguien decía por ahí, y eso verdad no me gusta, pero alguien decía, hasta una patada en el trasero te hace caminar unos cuantos pasos. Entonces yo digo, Señor, si al menos, ¿verdad?, una patada nos da, si eso ya nos hace a nosotros salirnos del lugar donde nosotros estamos y caminar y avanzar unos cuantos pasos más adelante. Entonces, hasta por eso nosotros tenemos que darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él se ha fijado en usted, porque Él se ha tomado el tiempo, porque Él quiere que usted avance, que no se quede parada. Así que si Dios en esta tarde le ha dado una palabra de amonestación a su vida, siéntase dichoso, agárrela, abrácela, porque el Todopoderoso se ha fijado en usted el día de hoy, y Él no lo hace con todos. Él no lo hace con todos. Tenemos que tomar posición y dar pasos de fe. Aunque no haya rocas donde pararse, aunque a los demás les parezca locura, sus pasos. Yo hoy día hablaba con mi esposa y le decía, ella estaba platicando con alguien y ese alguien no entendía lo que ella decía, y le decía, no tienes que entenderte porque esta persona no tiene el nivel de fe que Dios te ha dado a ti. Entonces, no piense usted que toda la gente lo va a entender. No toda la gente lo va a entender. Van a haber cosas que a la gente le va a parecer ridículo, le va a parecer que no es cierto. Pero entonces, si nosotros nos creemos y nosotros no hacemos lo que, ¿verdad? Aunque también nos parezca loco lo que hacemos, pero si nosotros no lo hacemos, entonces nos vamos a perder la bendición que Dios tiene. Porque Dios nos ha mandado a caminar, dice que Él no nos ha mandado a caminar por vista, sino por fe. Amén. Así que aunque usted no vea las piedras, aviente su pie que ahí va a aparecer la piedra para que usted se pare y pueda saltar al otro lado del río, o al otro lado, no sé, del lugar donde usted está. Somos llamados a ser sobrenaturales, no somos llamados a ser naturales. Estamos acostumbrados a ver un mundo natural, ¿verdad? Que si usted ve o sea, a lo que se ve, a lo que tenemos enfrente, pero Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a algo sobrenatural. Como al principio, Adán y Eva, que podían caminar y podían conversar con Dios. A eso Dios nos ha llamado. A llamar las cosas que no son como si fueran. Tenemos que confiar por fe. A lo mejor a veces nosotros nos encontremos y nos digamos, bueno, no tengo lo necesario para el llamado, o sea, que Dios tiene para mí. A veces pensamos así. Dios le dice, te voy a entregar esto, te voy a dar lo otro, y usted puede decir, bueno, yo no sé, pero, o sea, no tengo lo necesario. Pero sí, yo le digo hoy esta tarde que tenemos un Dios todopoderoso, que Él no busca lo que tú tienes, ni necesita lo que tú tienes para hacer lo que Él quiere hacer en tu vida. Solamente tenemos que disponernos y creer que Él lo puede hacer y Él lo va a hacer. Cuando Dios te llama, hay enemigos
hay enemigos a veces, hay enemigos que te dicen, ¿verdad? O te quieren llevar por caminos más cortos. Pero eso no existe. Caminos cortos no hay. A veces cuando nosotros vamos por una calle, a veces vamos buscando, ¿verdad? En GPS nosotros hacemos eso. Nosotros vemos los caminos que hay y a veces hay caminos más cortos. Pero el GPS te lleva por el camino que hay a veces menos tráfico. Y entonces dice uno, aquí me voy. Pero a veces son calles pequeñas y entonces va a quedar uno embotellado ahí, ¿verdad? Va a quedar uno embotellado, hay algún accidente, hay algún carro que se quedó y ahí nos quedamos embotellados. En Dios no hay caminos así, o sea, express, no hay caminos rápidos. Si Dios te prepara y Dios tiene un propósito para tu vida, Él te va a guiar y te va a guiar de acuerdo al propósito que tiene. Cuando Dios te dice grandes cosas tengo para ti, preocúpate. Porque grandes problemas son los que vienen también. Porque va a ser capacitado en esas grandes cosas. Va a ser capacitado en esas cosas, o sea, que Dios va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios lo va a hacer autoridad primero antes de darle las cosas. Usted tiene que pasar primero el examen. Y después de eso, Dios empieza a soltar las cosas. Pero no miente. Entonces, Adán y Eva pecaron, porque dice que en Génesis 3:1, nosotros encontramos de que dice, ¿verdad?, que la serpiente se acercó a ellos y les mintió. Y dice que la serpiente les dijo con que Dios ha dicho que no puedes comer de todo árbol del huerto. Entonces, y dijo la mujer, no, pues Dios dijo que podemos comer solamente de uno, que no podemos comer. Ella sabía que de uno era que no se podía comer. Pero la serpiente le dijo, ¿verdad?, que de todo árbol. Entonces, allí prácticamente ellos cayeron en una mentira. Entonces ellos no, en su momento no entendieron, o sea, qué es lo que la serpiente les quiso decir. En su momento no discernieron el engaño que había ahí en esa palabra. Y entonces, y dice que la mujer dijo, no, pues del árbol de aquí podemos comer, pero de todo esto podemos comer, de no. ¿Y sabe cuál fue el error más grande que tuvieron ahí? Yo por eso le digo, no hable con el diablo. No hable con el diablo, que ese nada bueno tiene que decirle, nada bueno tiene que darle. Usted no tiene que ser mensajero del diablo ni nada por el estilo. Hay gente que dice, el diablo me dijo, el diablo me hizo, el diablo aquí, el diablo allá. Usted no fue hecho para hablar con el diablo. Usted hablaba con Dios en el huerto del Edén. O sea, Adán hablaba con Dios. Y ¿por qué? Porque Dios lo había creado, para eso Dios lo hizo, para deleitarse cuando hablara. Y para tanto Adán y Dios se deleitaban hablando. Entonces, con el diablo no tenemos parte, con el diablo no tenemos nada. Entonces el error de ellos más grande fue prestar su oído y entonces entablar una conversación y decirle, ¿verdad? No es así, o sea, esto es así. Y entonces empezó que el enemigo a ganar confianza. Eso es lo que pasa en las mentiras. Alguien estaba diciendo y dice, ¿cómo las personas se pueden acostumbrar al mal olor? Las personas que trabajan por ejemplo, tirando basura. Las personas que trabajan en los cadáveres en la morgue, o sea, que trabajan abriendo y todo eso y poniéndolo, ¿verdad?, presentables. Las personas que trabajan tirando el estiércol, ¿verdad?, bombas. ¿Cómo se pueden adaptar esa gente a ese trabajo? O sea, si usted se acerca ahí, ¿verdad?, y echa un tufo, pero tremendo. Pero hay gente que hace esos trabajos. Y hace esos trabajos y no solo eso, sino todos los días. Y mire, y se acostumbra tanto la gente que a veces van recogiendo basura y llevan su hamburguesa ahí y lo van mordiendo. Y entonces van caminando ahí y no, nada raro le parece. O sea, todo es normal. Está comprobado que cuando nosotros estamos expuestos 3 veces a esas cosas, a algo, nosotros nos acostumbramos.
Dice que la primera vez que usted va y ve un cadáver y entonces empieza, usted siente miedo y siente algo raro, ¿verdad? Y como que no quiere ni tocar. La segunda vez que usted lo ve y empieza a hacer con él cosas, dice que se vomita y todo. Pero ya la tercera vez, ya usted empieza ya a acostumbrarse. Y empieza a verlo como pues sí, bueno, pues, así vamos a terminar todo, este es el fin, o sea, y es el otro. O sea, y entonces, y así, ¿verdad? Así como está así va. Entonces empieza ahí. Ese es el problema de muchas veces de nosotros. Nosotros nos exponemos a una mentira o nos exponemos a algo y entonces creemos la primera vez que es algo inofensivo. La segunda vez, o sea, la primera vez podemos creer y podemos decir, no, que esto es, o sea, mentira es mentira, pero después somos expuestos y pensamos, bueno, esto es algo inofensivo, una mentira piadosa, no le hace daño a nadie, o sea, no hay problema. Pero después viene la tercera vez y ya, esto es una broma, una mentirita, o sea, no le hace daño, eso se puede ir, se puede pasar, se puede ir. Y entonces nos vamos acostumbrando a vivir con esa mentira dentro de nuestro corazón. ¿Por qué se divorcian las parejas? ¿Por qué se divorcian la mayoría de personas? ¿Usted no se ha puesto a pensar en eso? Que la mayoría de personas se divorcian por diferentes cosas, ¿verdad? Podría decirle, pero nos vamos a enfocar en lo que es la mentira. ¿Por qué se divorcian? Porque dicen, ¿verdad? No, es que él me engañó. No, es que me traicionó. No, es que me mintió. ¿Por qué? Porque la mentira en un matrimonio es como el veneno para esa relación. Eso lo mata. ¿Por qué? Porque usted ha sido llamado para ser uno solo. Y entonces, y si la otra parte, o sea, está hablando o está mintiéndole, usted se siente, ¿verdad?, que lo está destrozando. Y entonces digo yo, ¿por qué en esta área la mentira es tan mala? ¿Por qué en esta área la mentira nosotros la condenamos totalmente? ¿Verdad? Y a veces vemos personas y le dicen, hey, ¿y tu esposo? Por ahí anda, ese no sé qué, que no sé cuánto, ese mentiroso, que en verdad me engañó y le dije, todavía estás con ese, y todavía estás con él, ¿por qué no lo dejas? Lo primero, ¿verdad?, que la persona dice. Entonces digo, si la mentira es tan repulsiva en ese punto, ¿por qué razón nosotros nos acostumbramos a la mentira? Si la mentira te cuesta a una persona que probablemente lleve 10 años, 15 años, 5 años contigo, y por una mentira, o sea, tú lo sacas de tu vida, porque no puedes vivir con esa mentira en tu casa. ¿Por qué entonces le ponemos el sello nada más a esa mentira y el resto de mentiras las dejamos pasar en nuestra vida? Si la mentira sea esa, o sea la otra te lleva al infierno, porque la Biblia es bien clara. Los mentirosos y toda esa gente dicen, ¿verdad?, que no va a heredar el reino de los cielos. Somos selectivos, ¿verdad? A veces somos selectivos y decimos, no, pues esto está bien, ¿verdad? Pero esto no, esto sí, esto no, esto sí. Tenemos nosotros que aprender a ver las cosas como son, no como las queremos ver, sino como son. Mentira es mentira por el lado que usted la vea. Y esa mentira, chiquita o grande, lo lleva al mismo lugar. Al mismo lugar donde lo iban a llevar nosotros. Dios hizo al hombre, o lo creó a su imagen y semejanza. Lo hizo como Él, para que viviera eternamente, para que disfrutara de su presencia y para que fuera feliz. Pero el enemigo quería lo contrario. El enemigo no quería que el hombre fuera feliz. El enemigo no quería que el hombre tuviera a Dios como amigo, como compañero. Y entonces hizo todas estas cosas. Y nosotros vemos que nosotros no podemos vivir
haciendo esto también delante de Dios. En el libro de los Salmos, en el capítulo 101, 7, dice así. Dice, en la parte última dice, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? ¿Sabe qué? El mentiroso no se va a afirmar. El mentiroso, o sea, va a estar ahí siempre. Puede estar ahí siempre, pero nunca va a hacer nada conmigo. Dice, no se afirmará. O sea, siempre va a andar, ¿verdad?, agarrando cosas de aquí, de allá, de aquí, y no va a haber manera de que se afirme. Dice también que en primera de Juan 4:20 también dice que no ama. Dice así, y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, no ama. No hay manera de decir, no, yo miento, pero yo te quiero mucho, ¿verdad? O ha visto eso usted. Hay gente que dice, no te confíes, que te la hizo una vez, te la vuelve a hacer, y te la vuelve a hacer, y te la vuelve a hacer. Y entonces, pero ¿sabe qué? Hay gente que es bien lista y le dice, ¿verdad? No, es verdad que yo cometí un error, pero yo te quiero. Entonces, pero la Biblia dice que no ama. Que no ama, ¿por qué? Porque, ¿verdad? No hay amor en él. Y a veces decimos nosotros, bueno, sí, es verdad que a ese hermano sí lo traigo atravesado, pero ¿sabe qué? Yo amo a Dios. Pero a ese sí no lo tolero, a ese sí no. Pero yo como amo a Dios, sí, Señor, yo de verdad, yo estoy aquí, yo te amo mucho. Entonces, y dice, mentiras. Si no amas al que tienes a la par, al que tienes enfrente, al que está a tu lado, o sea, ¿cómo puedes amar a Dios si no lo viste? Así que, si alguien se sentía que no lo amaban aquí, siéntase amado, porque ya lo van a empezar a amar los hermanos, porque saben que si no lo aman, ¿verdad?, no va para ningún lado. Amén. Así que no aman. Dice que también dice que no somos sinceros, y vemos aquí en Hechos 5 del 1 en adelante. Dice que, bueno, y aquí nos narra una historia. Dice que no somos sinceros con Dios. Y por lo mismo no podemos ser sinceros también con las personas. Dice aquí en Hechos 5:1 nos habla acerca de una mujer y un señor también. Dice que Ananías y Zafira. Entonces, esto fue a principio de la iglesia, fue cuando a principio la iglesia, ¿verdad?, empezaba y los apóstoles estaban empezando el mandato del Señor. Dice así, pero cierto hombre llamado Ananías y su mujer vendió, cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendiéndola, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y lo sacaron
y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces, esta gente también no fue sincero con Dios. El que miente no es sincero con Dios. A veces usted viene a la iglesia y usted dice, mire, le voy a poner solamente un ejemplo. Y no es que le esté reclamando nada, yo no estoy reclamándole nada. Pero muchas veces eso pasa en nuestra vida. Usted viene el día domingo y hace su sobrecito de su diezmo y todo, y dice, bueno, gané $500. Gané $500, ok. Pero Dios sabe que verdad que yo no puedo dar esos $500. Yo no puedo dar esos $50. Señor, te voy a dar 25. Y entonces, y pone los 25. ¿De dónde le llegó a usted la idea de esos 25? ¿No fueron 500 lo que Dios le dio en la semana? ¿O Dios le dijo solamente dar el 5%? No, está estipulado que usted tiene que dar el 10%. Ahí no hay negocio. Y entonces dice, ¿verdad? Y dice, ¿para qué esto y lo otro? Entonces, ahí está también, ¿para qué es eso? Entonces, como le dije, no le estoy pidiendo ni le estoy diciendo ni que lo traiga ni nada. Entonces mire, viene esta pregunta que hay aquí. O sea, si tú quieres, lo puedes dar. Si tú no quieres, no lo des. Pero no des lo que... O sea, no des lo que Dios no te está pidiendo. Dios te pidió los 10, no te pidió los 5, ni los 3. O sea, no des nada mejor porque estás tratando de engañar a Dios con lo que tú has ganado. Entonces, a Dios no lo podemos engañar. Y entonces después dice, no, ¿por qué? Porque es que me viene este problema en el trabajo, que me han subido el trabajo, me han dado mucho trabajo y no me han aumentado el sueldo. ¿Por qué? Porque es que, o sea, el dinero no me alcanza, porque esto y lo otro, y por qué. Y vienen las preguntas, ¿y por qué? Y entonces, y aquí vemos que se murió, ¿verdad? Por lo mismo. Esta persona se murió. Entonces Dios dice, y si le dijo Pedro, si tú lo tenías en tu mano, ¿para qué lo prometiste? O sea, ¿para qué trajiste? Te hubieras quedado con todo y no te hubiera pasado nada. Pero a veces, ¿sabe qué es lo que pasa? Que nosotros queremos cuidarnos del ojo humano. Y entonces queremos que la gente vea que nosotros somos leales, que nosotros somos rectos delante de Dios. Y entonces, queremos quedar bien con la gente, pero quedamos mal con Dios. Entonces, si lo tenemos, si lo ganamos nosotros, si lo tenemos nosotros y no lo queremos dar, pues no tenemos que darlo. Y ya estuvo. Allá usted con su conciencia, usted con las cosas que usted cree, usted con Dios, usted con sus cosas. Pero no tratemos, ¿verdad?, de decirle a Dios, o sea, total, ¿verdad? Y luces aquí, ¿verdad? Entonces, porque Dios está mirando todo. Dios ve todo. Y de Él no nos podemos escapar. Entonces, no somos sinceros con Dios, pero tampoco lo somos con la gente, con las personas, porque si no tenemos lealtad con el Señor, menos podemos tenerla con las personas también. En el libro de Reyes, en el capítulo 1, en Primera de Reyes, 22, también
Dice ¿verdad? Que no creen a la verdad. Vamos a ver aquí. O más bien por mentirosos es que ya no. Nos acostumbramos tanto a la mentira que ya después nosotros ya creemos que hasta los demás nos mientan, ¿verdad? Y nos digan. La Biblia nos pone aquí al rey acá, y entonces dice de que este rey, todos le daban palabras, o sea, de triunfo, todos le decían, ve, sale la guerra, y entonces vas a ganar, y eso y lo otro. Y entonces, y dice que a él le gustaba que la gente, que los profetas le profetizaran lo mismo. Entonces fueron y llamaron a este muchacho, y entonces este muchacho vino y le dijo, y este muchacho nunca le daba al rey una buena palabra. Entonces siempre este muchacho le decía la verdad al rey, pero al rey no le gustaba recibir la palabra que él le daba. Dijo, solo malas noticias me trae, tráigame a los que más me dicen las buenas noticias. Y entonces, y él estaba acostumbrado a que le mintieran ya. Y entonces, y dice de que vinieron primero los otros, pero después mandó a traer, dice que dijo Josafat, el otro rey, el rey de Judá, dice que le dice, y no hay otra persona que nosotros podamos consultar en el cual está el Espíritu de Jehová. Entonces que nos diga qué va a pasar en la guerra y todo. Y dijo, sí, hay uno por allá, pero ese solo malas noticias me trae. Ese solamente me profetiza malas cosas. Entonces, pero tráiganlo pues de todas maneras, pero vamos a ver qué es lo que dice, vamos a oírlo. Y entonces ahí dice de que lo traen a él, pero en lo que lo traen, el mensajero le dice, ¿sabes qué? ¿Verdad, amigo? Tenés que darle una palabra que le guste al rey, porque tú siempre le dices mentiras. Entonces, tú siempre le dices cosas que al rey no le gustan, tenés que decirle una palabra que le agrade al rey. Y entonces, y él dice, bueno, le voy a decir lo que Dios me diga que diga. Y dice pero entonces se empieza, ¿verdad? Dios dice que ha decretado el mal para este rey. ¿Por qué? Porque a él le gustaba que le dijeran mentiras. Estaba tan acostumbrado a que le dijeran mentiras que ¿verdad? Ya no había espacio para la verdad. Y entonces, y nosotros vemos en el capítulo 22, en el versículo 22 también, y dice, y le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le incitarás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Entonces, Dios dijo, bueno, a le gusta oír mentira. Pues entonces, ¿sabe qué? Le voy a mandar un espíritu de mentira. Entonces voy a mandar, dice que estaba preguntando, ¿quién va a ir? ¿Y quién va a ir ahí para inducirlo, para que el mal caiga sobre él? Y entonces dijo un espíritu, dijo, yo voy a ir. Y entonces dijo, ¿y qué vas a hacer y cómo le vas a hacer? No, pues yo voy a ir y voy a poner mentira en toda la boca de su profeta, porque a él le gusta oír mentira. Entonces, y eso es lo que pasa. Cuando nosotros nos acostumbramos a la mentira, entonces ya después nos dicen la verdad y nosotros no la creemos. Queremos que alguien nos diga mentira. Queremos que la gente nos diga la mentira que queremos oír, lo que nosotros queremos oír. No lo que Dios quiere que nos digan, sino que lo que nos quiere decir. A veces hay gente que va a otras iglesias y le dice, ¿verdad? Y no pertenecen a esa iglesia, sino que van de visita y le dicen, y le empiezan, ¿verdad? Y le dan profecía, aquí te quiere el Señor y eso y lo otro. Y a veces dicen, no, pues yo nomás vine de visita. Pero como Dios conoce nuestro corazón, ¿qué es lo que nosotros andamos buscando y qué es lo que nosotros andamos haciendo? Pues entonces levanta a uno, ¿verdad? Que le hable conforme a nuestro corazón. Y entonces te dice mentira y te saca del propósito que Dios tiene para tu vida. Ya vamos a ir terminando ya. Pero Dios aborrece la mentira. En Apocalipsis, no se lo voy a leer, solo le voy a decir. Apocalipsis 21:8, la Biblia dice, de verdad, de que Dios aborrece la mentira. Y la pone la mentira como uno de los pecados, o sea, de que van a llevar a la humanidad a la condenación. Pero también, o sea, Dios quiere limpiarnos también. Limpiarnos de toda mentira y de todo pecado y cumplir el propósito que hay en nuestra vida.
yo hace un tiempo atrás, hace mucho tiempo, unos años atrás, yo le decía al Señor, Señor, límpianos, Señor, límpianos, Señor, límpianos. Y esa era mi oración. Pasé como un buen rato diciéndole al Señor, límpianos, que nos limpiara. Me sacó el Señor de ahí donde estaba y me limpió. Me sacó el Señor de donde estaba y me limpió. Entonces, estos días yo he estado también diciéndole al Señor, límpianos, límpianos. Queremos ser agradables delante de ti, límpianos. ¿Sí? Casi 3 días sin dormir, poquito de dormido. ¿Por qué? Porque el Señor nos está limpiando. Y hasta recién vine a entender por qué casi no he podido dormir. El Señor nos quiere limpiar. En el libro de Isaías dice el Señor, ¿verdad? Dice, busquemos el libro de Isaías. Isaías 1:18. Dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios quiere limpiarnos. Y Dios quiere que nosotros no suframos. Dios quiere que vengamos luego. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos luego, es porque hemos reconocido que nosotros necesitamos ser limpiados. Y entonces por eso dice la palabra del Señor, no sufras, vente luego, vente rápido, corre. O sea, no te quedes ahí. O sea, yo quiero limpiarte, yo quiero quitarte el sufrimiento que el enemigo quiere traerte a tu vida. Pero entonces nosotros, ahí ya depende de nosotros y de nuestro libre albedrío. ¿Queremos que ser limpiados? Yo les decía el otro día, la Biblia habla acerca de lo que es de que dice que en los evangelios acerca de la vid, ¿verdad? Que Dios empieza a limpiar. Y dice que Dios empieza a limpiarla y empieza a cortar las cosas que no están bien, las cosas que no sirven. Yo le decía el otro día, eso duele. O sea, cuando Dios empieza a limpiarte. Pero cuando la gente, o sea, cuando alguien tiene un viñedo, vamos a decir así, lo limpian y todo. ¿Para qué? Para que dé fruto, para que traiga buen fruto. Entonces eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando nosotros le decimos, Señor, límpianos, dice, venid luego, corre, ven, porque yo quiero limpiarte. Pero ¿sabes qué? Te va a doler, porque hay un proceso. Tengo que quitarte todas las cosas que te estorban. Tengo que dejarte como nuevo. Pero para eso tienes que pasar el proceso. Para eso esto va a traer cierto dolor. Le voy a pedir que vaya poniéndose de pie. Pero Él está comprometido también a restaurarnos también, para que volvamos a ser ese pueblo especial que Él quiere con nosotros. Usted no es cualquier cosa. La Biblia dice que nosotros somos pueblo escogido de Dios. Somos un pueblo especial. Dice que un pueblo, dice, de reyes y sacerdotes para el Altísimo. Eso es lo que Dios ha pensado para su pueblo. Por eso a mí no me extraña de que aquí, en los pocos que hay, o sea, Dios quiere levantar diferentes ministerios aquí en este lugar. Porque Dios tiene propósitos grandes con cada uno de nosotros. En Crónicas, en el libro de Crónicas, en el capítulo, segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiese de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Dios tiene planes maravillosos con nosotros. Dios no quiere la muerte, no quiere matarnos a nosotros, como el enemigo ha planeado.
Dios quiere restaurarnos, Dios quiere librarnos, Dios quiere salvarnos. Porque si no, no hubiera mandado a su Hijo a la cruz del Calvario. Así que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo, ¿verdad? Para que pagara por nuestros pecados. Dios quiere que nosotros nos levantemos como al principio y que seamos personas genuinas, originales, así como ¿verdad? Como Adán y Eva, así como ellos hablaban cuando Dios se presentaba en el huerto del Edén. Así Dios quiere hablar contigo, así Dios quiere, ¿verdad? Que tengamos una amistad con Él, estrecha. No solamente que sepamos lo que nos cuenta, lo que nos dice Job, ¿verdad? Que dice que Job, después de que pasó todo el proceso, dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo es que lo vio? Después que pasó todo ese proceso, después de que fue procesado, entonces fue que vio a Dios. Antes no podía tener, o sea, no tenía esa capacidad de ver a Dios. Entonces ¿qué te puedo decir yo a ti? Que después del proceso que tú pases, tú vas a ver a Dios. Vas a ver a Dios, o sea, en una manera totalmente diferente que lo que ahora a lo mejor estás tratando de tocar y no puedes alcanzar. Dios se va a mostrar en tu vida después de que haya hecho lo que tiene que hacer. Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, en esta preciosa tarde, Señor. Gracias te damos, Señor amado, mi Dios, por cada persona, Señor, que está aquí en este lugar, Señor Jesús. Padre, mira, Señor amado, Padre, cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú conoces, Señor, nuestro corazón, Señor amado. Tú sabes, Señor Jesús, Padre, lo que hay, Señor amado, ahí adentro, Señor. Tú conoces, Señor amado, también, Señor, nuestras circunstancias, Señor. Padre, aquí te los presento, Señor amado, en esta preciosa tarde, Señor. Te presento a cada uno de ellos, Señor amado. Y te pido, Señor Jesús, Padre, que tú, Señor, te muestres, Señor amado, mi Dios, en las áreas, Señor amado, Padre, en las cuales, Señor, tú le has estado hablando, Señor, a cada uno de ellos, Señor, y a mi persona, Señor Jesús. Padre, sé tú, Señor amado, mi Dios, ese aliciente, Señor, que necesitamos, Señor. Padre, esa palabra, Señor amado, mi Dios, que necesitamos, Señor, cada día, cada momento, Señor, que la podamos obtener de ti, Señor Jesús, para seguir adelante, Señor. Padre, nos arrepentimos, Señor amado, de toda mentira, Señor. Nos arrepentimos, Señor, de todo pecado de mentira, Señor amado. Padre, aquellos pecados, Señor, que aunque nosotros, Señor, lo veamos tan poco, Señor, han venido, Señor, a hacer estragos, Señor, en nuestra vida, Señor. En este día, Señor amado, te pedimos perdón, Señor. En este día, Señor, te pedimos perdón, Señor, por esos pecados, Señor Jesús. Padre, que quizás, Señor, por quedar bien, Señor, con las personas, Señor, quizás por no quedarnos de atrás, Señor amado, mi Dios, Padre, de aquellos, Señor, que estaban bien, Señor, contigo, Señor. Quizás nosotros, Señor, mentimos, Señor, diciendo, Padre, que sentíamos cosas también o que también a nosotros tú, Señor, Padre, nos hablabas, Señor Jesús. Padre, hoy en este día, Señor, te entregamos, Señor amado, mi Dios, Padre, de nuestro pensamiento, Señor, Padre, de nuestro corazón, Señor, nuestros sentimientos, Señor, y te pedimos que nos sanes, Señor amado, completamente, Señor. Queremos ser, Señor amado, mi Dios, Padre, esa vasija, Señor amado, de honra, Señor. Queremos ser, Señor, esa vasija, Señor, que retienen, Señor amado, lo que tú pones en ellos, Señor. Y no solamente que lo retienen, sino, Señor amado, que dan, Señor, de lo que tienen, Dios. Te damos gracias, Señor, en esta preciosa tarde, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, Padre, porque te has acordado de nosotros, Señor, en este día, Dios. Y sabemos, Señor, que somos especiales, Señor, que somos hijos tuyos, Señor, que somos, Señor amado, mi Dios, Padre, tu mejor tesoro, Señor. Muchas gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.